Juan Sebastián Verón es uno de los legendarios ídolos del fútbol mundial, incluido por Pelé en la lista del FIFA 100, que agrupa a los mejores futbolistas de la historia. Nacido en La Plata, Buenos Aires, la Bruja Verón supo deslumbrar al mundo no solo jugando en la selección argentina, sino también en los más importantes cuadros de Europa, como Manchester United, Chelsea, Inter de Milán, Lazio, Sampdoria y Parma. En 2014, luego de su retiro, fue electo presidente de Estudiantes de La Plata, club que fuera testigo de sus inicios como jugador, siendo reelecto en 2017 gracias a su notable desempeño. Hoy Verón continúa su trayectoria como dirigente deportivo, con un perfil empresarial donde logra combinar su rol de líder, trabajando comprometidamente por la formación de jóvenes a nivel deportivo, humano y social. América Business Forum se enorgullece en presentar a Sebastián Verón. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a alguien que con su vasta carrera y liderazgo podría haber durado esta presentación 2 tiempos de 45 minutos cada uno. Gracias. Buen día. Por favor. Buen día. Toma asiento. ¿Cómo anda? ¿Bien? Súper bien. Bueno, encantado de tener la oportunidad de conversar contigo, y me ponía yo a pensar que en los años que llevo viviendo en Estados Unidos he vivido muchísimas noches de brujas, pero es mi primera mañana de brujas. Y nada menos que con la Bruja Verón, como te dicen a ti. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y un placer estar acá. Es un honor entrevistarte, y sobre todo en el marco de un evento como este que escoge a personas de todo tipo de camino de vida, emprendedores, gobierno, organizaciones sin fines de lucro, cultura, deporte, ciencia, en fin, todo. Y tú eres una gloria del deporte, y no únicamente de Argentina, sino de toda Latinoamérica y el mundo. Entonces, mi primera pregunta tiene que ver con legado, responsabilidad. Que imagino que cuando empezaste en pañales a mover un balón, no te preocupabas de eso, pero ya a estas alturas de la vida sí. ¿Cómo ves tú la función de un líder en el rol que tienes hoy? Sí, pero a esa edad, ¿quién se preocupa de eso? Ah, no, en la niñez no. Nadie. Pero hoy sí. Sí, pero eso es algo que creo que se va construyendo, y en definitiva en el tiempo es un objetivo, y esto del legado también, ¿no? ¿De qué manera vos toda esa experiencia que vas acumulando en el tiempo la transformás en algo que sea positivo para poder transmitir y para poder dejar en el futuro, sobre todo? Porque en sí me parece que en la gran mayoría, y en esto que vos decías de la ciencia, la cultura, me parece que el fútbol encierra un poco todo eso. Y creo que en el futuro, o cuando vas caminando tu carrera y cuando lo vas haciendo, vas transmitiendo, y eso es lo que vas dejando. Más allá después de la carrera, de lo que vos quieras hacer, ¿no? Claro. Sobre todo que tienes la posibilidad de haber sido futbolista, pero hoy dirigir a otros que están en el camino de formarse como líderes dentro del deporte, dentro del fútbol. Tengo entendido que tienes una escuela donde ayudas a formar a niños con aptitudes hacia el fútbol, y donde les exiges mucho que, además de ser buenos deportistas, sean buenos estudiantes. ¿Sí o no? Sí. Suena bastante duro muchas veces, pero hablando del legado, ese es el legado que yo elegí dejar en el club. Más allá de ser buen deportista, digo, detrás del deportista hay una persona, y vos tenés que trabajar en esa persona, tenés que trabajar en el contenido de esa persona, de no ser solo ese deportista frívolo por ahí que se ve en una red social mostrando lo que tenés o cómo vivís, sino que trabajando para que ese chico el día de mañana pueda continuar con eso que nosotros
trabajamos, ¿no? De ser una persona culta, de ser una persona responsable, de tomar buenas decisiones dentro de lo que se puede, dentro de tu vida, porque en sí nosotros vemos al futbolista tomando decisiones, pero tomando decisiones a los 17, 18, 19 años, decisiones de gente que posiblemente hoy a mí me cueste tomar. Sí. Y en ese momento lo hace. Chicos que están definiendo su parte económica, la parte económica de su familia, el destino de su carrera. Y me parece que nosotros trabajamos sobre eso y tenemos esa responsabilidad de hacerlo, y sobre todo yo la asumí para que puedan tener mayor contenido y que en definitiva puedan el día de mañana tener y trabajar mejor sobre sus decisiones. Tiene mucho que ver la responsabilidad que sientes en formar a estos chicos con tu propia historia de vida, y te lo digo porque tú has confesado anteriormente que no eras del todo muy buen estudiante. Y escuché en una entrevista que incluso te atreviste a cambiar tus notas y a mejorarlas y subirlas por temor a que tu mamá y tu papá te quitaran el fútbol y te dijeran: tus notas son malas, no puedes seguir jugando. ¿Eso marcó un poco el estilo que hoy tienes con esos chicos? Sí, y obviamente desde la experiencia. Son cosas que yo cuento, en definitiva, porque te dicen: bueno, vos no lo hiciste. Está bien, yo no lo hice, pero no es necesario que vos tampoco lo hagas, sino que lo tenés que hacer. Yo no tuve un respaldo. Vengo de una familia hermosa. Posiblemente mi mamá era la que más, esto me acompañaba en lo deportivo y en la parte educativa, que era la parte más difícil. Pero nosotros en esto tenemos un programa donde acompañamos al deportista sin que ellos se den cuenta, en definitiva, que el día de mañana, pudiendo ser profesionales o no, tengan la salida para poder continuar una carrera universitaria o seguir vinculado a otro trabajo. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta que lo que era un hobby, porque además tu mamá describe de que muchos adultos se quedaban así con la boca abierta viéndote tan pequeño, aún en pañales, con el dominio magistral que tenías del balón? Pero como decimos, eso uno lo hace de hobby, de pasión. Pero ¿qué edad tenías tú cuando tuviste la intuición de que el fútbol sería un buen negocio en tu vida? No solo como vocación, sino como profesión. Sí, yo quería jugar al fútbol. No pensaba en otra cosa. Yo quería jugar al fútbol, quería jugar en Estudiantes, quería jugar en la primera de Estudiantes, por el vínculo también que tenía mi papá. Y yo creo que el momento fue cuando, en esto, hablando del estudio, le dije a mi madre: mirá, no quiero estudiar más, quiero jugar a la pelota, quiero ser futbolista. Bueno, me corrió con la escoba por toda la casa. Y cuando paró y que reflexionó, porque mi mamá es una enana impulsiva en ese tipo de cosas, me dijo: bueno, pero tenés que trabajar. ¿Fue ahí donde te mandó una gomera? Fue ahí donde me mandó una gomería. Ahí me di cuenta realmente lo que es trabajar. Ahí me di cuenta lo que es trabajar, porque yo me levantaba a las 5 de la mañana, a las 6 abría el negocio, barría todo el negocio, atendía a todos los que trabajaban, haciéndole el mate, repartiendo, haciendo. Terminaba eso de las 3, me tomaba el colectivo hasta el entrenamiento, y eso duró más o menos 8 meses, 9 meses. Y ahí quise volver a estudiar. Ahí me di cuenta que realmente era un negocio estudiar y no trabajar. Pero bueno, nada, ahí yo decidí realmente lo que quería hacer. Esto también creo que tiene que, más allá del trabajo, la constancia, de tener un objetivo fijo, de saber qué es lo que querés, realmente desearlo y trabajarlo duro, porque yo digo, el vínculo con mi padre, la referencia de mi padre dentro del club, obviamente era algo fuerte, pero en sí no sé si a mí me ayudó
sino que fue un peso y un reto poder demostrar lo que era yo como futbolista. Y estás respondiendo una de mis preguntas, porque generalmente uno tiene a sus padres como ídolos, y todos los hijos vemos a nuestros padres metafóricamente como ídolos. En tu caso es literal. Tú tenías en tu padre un ídolo del mismo camino que tú decidiste seguir. Llegas al Manchester United y ves a tu padre en una pared y ya lo has respondido. Hay un peso. Es un sentido de decir, ¿se supone que yo como hijo supere hasta donde llegó mi padre? Sí, yo pensaba hacer el mismo recorrido. Siempre pensé hacer el mismo recorrido, y cuando volví al club de poder tener los logros, si bien no llegué a los que tuvo él, pero sí tener esa misma historia, de tener ese mismo hilo conductor. No de superar. Yo creo que mi padre fue un gran, pero gran futbolista. Por ahí algunos de los que está acá lo ha visto y sabe. Y creo de no haber completado realmente en Estudiantes. Yo lo que tuve fue posiblemente una proyección internacional que él no la tuvo. Pero sí tener emparentar esa carrera que tuvo él, que tuve yo en una misma, ¿no? Y el poder recorrer y llegar a lugares, porque esto es lo que tiene el fútbol, que no es solo, para mí no es solo fútbol, es la vida, ¿no? Poder tener y dar esa vuelta y encontrarme en lugares que él estuvo después de mucho tiempo, y poder, como en esto, en Manchester, encontrar su figura, en el Museo del Inter encontrar también parte de un amistoso que ellos jugaron, su final con el Milan, viajar a Grecia y ver en Panathinaikos el recuerdo que tiene. Bueno, estas cosas que tiene el fútbol, que tiene la vida, ¿no? Y que te llevan a lugares donde unís en sí ciertas historias. Yo siempre me puse a pensar en mis primeros años de juventud, ¿cómo es posible, verdad? Y ya lo entendí. Y te hago la reflexión para que tú me digas, porque este evento se llama America Business Forum. Estamos hablando del negocio. Y para mí el tema del negocio, de ser tú, marca personal, aportarle valor a los demás, tiene mucho que ver con lo bien que te va en la vida o lo mal que te va en la vida. Pero siempre me pregunté, ¿cómo es posible que un neurocirujano que salva vidas tenga un salario y una vida digna, y un futbolista que su pasión es darle a un balón pueda llegar a tener una vida más que digna, multimillonaria? Hasta que entendí que el neurocirujano apasiona a la familia de quien salva en una operación de corazón abierto, mientras que un futbolista, si llega a los niveles como has llegado tú, no apasiona a una familia, apasiona a millones y millones y millones de personas. Y obviamente la compensación tiene que ver con hasta dónde tú arrastras la pasión. ¿En algún momento tú has reflexionado sobre lo privilegiada que es una vida como la tuya? Sí, creo que detrás de ese privilegio, como te decía, hay sacrificio. Cada uno con sus historias. Muchas veces enfocamos en los chicos o en el chico que sale de un barrio de la periferia, un barrio bajo, sin tanta asistencia o sin tantas posibilidades, y hablamos de la humildad. Y yo creo que en sí, tanto ese como un chico que sale de un barrio, de una familia hecha, que tiene posibilidades, digo, las dos historias son iguales, son humildes porque han conseguido y han trabajado y han hecho de su vida y han transformado y han tomado sobre todo esa responsabilidad, y teniendo la posibilidad sobre todo de hacerlo y poder transformarla. Y transformar también la vida de mucha gente. Vos los domingos transformás, claro, y sobre todo cambiás el humor de muchísima gente en el mundo. Digo, puede ser de una selección, puede ser de tu equipo. Y el recorrido sobre todo que haces, porque dejás de lado muchas cosas, dejás de lado familia, dejás de lado amigos, dejás de lado momentos de tu infancia, momentos de tu adolescencia, perdés familias estando lejos, no presenciás momentos con tus hijos
O sea, podemos hablar y enumerar muchísimas cosas dentro de este privilegio que vos me decís y que lo entiendo que es. No todos los futbolistas son ricos. Exacto. De hecho, es una minoría. Exactamente. Porque la gran mayoría sigue jugando en el barrio. Y cuando se habla de esto, yo le doy mucho valor al médico, y más hoy, ¿no? En este contexto. Y le damos valor al trabajador. Yo te hablaba de la gomería, que yo lo sigo viendo, sí, y voy a verlos y los visito. Pero también el futbolista en sí es una empresa. Es una empresa. Si vamos a ver números, no sé, la transferencia de Messi, la cantidad de remeras, o yendo a lo que es Suárez, la cantidad de gente que trabaja, porque se vende una remera que se confecciona en un taller que trabajan 300 personas y que dentro de un negocio trabajan otras 300 o 200, y así podemos ir viendo y haciendo dentro de todas las marcas que van tocando estos futbolistas, que son empresas y que dentro de esas empresas trabaja muchísima gente a la cual también llega, confeccionan y ponen dentro de un negocio. O sea, se minimiza muchas veces esto de que el futbolista gana mucho y el doctor... No, el futbolista gana mucho primero porque genera mucho y también le da de trabajar a muchísima otra gente. Entonces, me parece que hay que entenderlo dentro también de ese contexto. De ese contexto. Bueno, lo mismo pasa no solo con el fútbol, pasa también con las estrellas y los cantantes. Es que son, tanto el deporte como la cultura o el arte, son masivos. Llegan globalmente a muchos y hay una industria millonaria detrás de eso, porque hay mucha gente que consume tanto los conciertos como los partidos de fútbol y todo lo demás. Entonces es entendible. El tema de la salud mental, antes de terminar nuestra conversación, a mí me interesa mucho y yo creo que a todos nos ha tocado vivir bajo estrés, bajo incertidumbre, bajo presión, sobre todo en estos 18 meses con la pandemia. Sin embargo, ha habido una deportista que se ha atrevido, quizás en una de las pocas veces, de decir, sí es un tema, yo sí me he preocupado por mi sanidad mental, muchas veces no estoy bien, algo que quizás a otros le ha pasado, pero que esconden por vergüenza. ¿Cómo mantienes tú la sanidad mental, sobre todo en esos momentos donde competías a niveles globales? ¿Cómo mantenerla? Porque nos sirve a todos. Sí, no sé qué es la salud mental, la verdad. Trabajás siempre bajo presión y bajo estrés. Esto es así. Ahora, está, en quién el enfoque que le das, y realmente si es algo que abordás porque tenés una necesidad o que la canalizás y tratás de revertirla por otro lado. Hay mucha gente, y hoy está mucho el tema del coacheo, de los psicólogos, se trabaja muchísimo sobre eso y está bien que se lo haga porque, no todos son iguales y por ahí alguno necesita esa vía de escape y esa ayuda para poder, transitarla y salir, y ese acompañamiento, o quien no. Yo la verdad nunca fui un psicólogo. Nunca en tu vida. Nunca en mi vida. ¿Cómo resolvías tus crisis? Difíciles en el deporte, muy difíciles, y también momentos, difíciles desde lo familiar, porque en esto, estando afuera, perdés a alguien cercano y a las horas tenés que jugar. Y eso, el jugar es concentrarte en algo que puede valer la pena y no pensar y no estar pensando en esa pérdida que tuviste dentro de tu familia. O sea, pero bueno, esto me parece que cada uno lo canaliza y lo lleva a su manera. ¿Y en tu caso, cómo lo haces? ¿Cómo lograbas sacar tu mente de ese momento? La verdad que me enfocaba en lo que tenía que hacer, y sabía que de alguna manera estaba en ese lugar con esa persona que había perdido, o revertir ese momento, tener esa fuerza y esa convicción de decir, bueno, yo puedo hacerlo, puedo salir. Yo tengo, una lógica mía sobre esto, que el psicólogo te puede acompañar, te puede dar, y está buenísimo. El coach te puede acompañar, te puede dar una solución, pero cuando cruzás la línea de cal y pisás la cancha, estás solo, con tus compañeros, ¿no? Pero estás solo. Y ahí tenés que tener esa fuerza como para poder revertir, y esa convicción para poder revertir
ciertas cuestiones. Y esto creo que es transferible también a cualquier situación y a cualquier cuestión que te pueda pasar en ese momento. Confiar en tu equipo, confiar en la gente que tenés al lado y sobre todo tener la fuerza y la voluntad de querer revertir una situación. Y el fútbol además es muy bueno para llevarlo al resto de la vida, porque hoy se habla de trabajo en equipo, hoy se habla más que nunca de economía naranja, economía de colaboración. La pandemia incluso demostró a nivel global que nosotros teníamos que unirnos y trabajar en encontrar la cura, la vacuna. Varios laboratorios colaboraron a nivel internacional en el mundo. El fútbol se basa en eso. ¿Cómo disolver un estilo de liderazgo de lobo solitario, donde nuestro ego siempre quiere brillar y compararse con otros, y poder entrar a jugar y ser parte de un equipo? Porque nos sirve a todos ese entrenamiento. Me parece el deporte en equipo es el mejor exponente para poder transferir, en este caso yo lo hice, en una gestión o en llevar adelante una empresa. El hecho del vestuario, ¿no? Yo digo siempre, esto del vestuario, de sentarte al lado de esa persona que confías o de esas personas en las cuales confías, de tener una visión, de tener una misión, de tener objetivos y de saber tocar el punto justo para que esa persona se sienta importante, porque es esto, ¿no? El líder generalmente, o lo que pasa, y pasa mucho en el fútbol, perdés un partido y Verón jugó mal, el equipo jugó mal. O ganás un partido, no, Verón la rompió y el equipo acompañó. No, es el equipo jugó mal o el equipo jugó bien. No, claro. Verón jugó mal o jugó bien. Y eso, digo, se transforma en esto del trabajo diario con tu equipo, con tus compañeros. A mí me ha tocado muchísimas veces, y en mi última etapa en Estudiantes, en esto de hacer sentir importante a todos. Me parece fundamental, porque sobre todo ese que está sentado al lado tuyo, cuando termine el partido, yendo bien o yendo mal, es el que te va a defender. Y el que te va a defender afuera. Y el que va a defender tu idea también. Y eso creo que habla del trabajo en equipo y de lo que se vino haciendo. Hoy en pandemia, lamentablemente, esto cambió, se dejó, el vestuario quedó un poco de lado, porque por el tema de las burbujas, que no te podés cambiar, que no podés estar, y que se ha perdido un poco eso, y que el fútbol necesita de empatizar, porque no es solo, bueno, jugamos 90 minutos, sino que a mí me gusta saber qué es lo que te pasa en tu familia, necesitas ayuda, no necesitas que te dé una mano, cómo están tus padres, tu novia, tu señora, tus hijos. De eso habla el fútbol, de eso habla el empatizar, de eso habla el gestionar un grupo, de eso habla y va a hablar él si nos va bien o si nos va mal. Me encanta. Y para terminar, yo quisiera que un aplauso, por favor, Juan Sebastián Verón en el America Business Forum. No sé si tú has pensado... No sé si has pensado en eso, pero para mí el pensar en la muerte es pensar en algo tan natural como el proceso dual de la existencia, que tiene nacimiento y muerte. Y la pandemia nos acercó mucho a la muerte, a la pérdida de seres queridos, de conocidos, a gente a quien honramos hoy porque nos abandonó en estos últimos 18 meses, víctima mortal de este virus. ¿Tú has pensado en 3, 4 palabras que pueda decir tu lápida en el momento de aquí a muchísimos años que termine tu vida? ¿Qué te gustaría que diga ahí en la lápida de Juan Sebastián Verón? No, pero que ahora no diga nada, no pensé, no sé. Más adelante pensé. Más adelante lo pensarás. Me estás matando, ¿no? ¡No! No. O me alargas la vida. Te estoy alargando la vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno piensa realmente en para qué seguir vivo, la vida no pierde sentido. Y tiene razón de ser. Entonces, ese propósito de decir, ¿para qué estoy aquí? Yo creo que vale la pena pensarlo. La próxima vez que nos veamos, para la próxima, si me invitan... Aplausos a Juan Sebastián Verón. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo.